Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición de Rico al Cuadrado. Arrancamos una nueva semana por Canal 5 Santa Fe, agencia de noticias DERFE, derfe.ar. Estamos en vivo también en FM 89.5 en el dial si estás en el área de la ciudad de Santa Fe. Día lunes 11 de julio del año 2022, estamos en vivo hasta las 2 de la tarde, pero arrancamos ya mismo con una entrevista en piso, porque hoy nos visita el senador nacional del Frente de Todos, Marcelo Lewandowski. Gracias por venir, Marcelo, ¿cómo estás? Andrés, un gusto estar con usted. Nos conocemos personalmente y no por los Zoom. Claro, exactamente. Pero bueno, fue una buena herramienta, te digo, la de los Zoom, porque se nos complicó 2020, principio de 2021. Y creo que para el periodismo en general ha sido una herramienta que se descubrió, o por lo menos no se descubrió, se popularizó. Claro, se masificó a partir de lo que sucedió con la pandemia. ¿Qué andas haciendo por la ciudad de Santa Fe, Marcelo? Bueno, vinimos puntualmente aprovechamos para hacer varias cosas, ¿no? Pero puntualmente a una actividad que va a dar comienzo a las 6 de la tarde, que tiene que ver con una actividad vinculada a lo deportivo, en la vecinal República del Oeste, venimos con los profes que bueno, integran mi equipo de trabajo, el profe Olivera, que es, bueno, ustedes lo conocen porque estuvo mucho tiempo en Colón, con Pancho Ferraro, actualmente está en Belgrano de Córdoba en la coordinación de la preparación física. Venimos con Marcelo Márquez, psicólogo deportivo, que ha tenido, bueno, tarea en varios clubes, estuvo con Gareca en Perú en el Mundial del 2018, es el psicólogo, entre otros casos, de Germán Chiaraviglio, bueno, y con otros profes también que integran el grupo, para generar una charla. Va a haber 8 clubes invitados, los profes de 8 clubes, para, bueno, en una herramienta que se les brinda en torno no solamente a la cuestión técnica, a la preparación física, sino también a la cuestión del trato a los jóvenes, a los niños, en una edad compleja para llevarlos adelante y además en un momento complejo de la sociedad. Sí, donde las instituciones deportivas, me parece, Marcelo, también son importantísimas para esto que tanto decimos y a veces se parece cuesta arriba de reconstruir el tejido social, ¿no? Ahí la importancia de los clubes, y vos que estuviste toda la vida ligado al deporte lo sabés. Sin duda que tanto la escuela como los clubes son los lugares donde mayor tiempo pasan los pibes, los jóvenes, en torno a la edad que tienen, están menos en las casas y bueno, lamentablemente cuando uno mal llama a la calle, yo me crié jugando a la pelota en la vereda, pero hoy hay otro contexto y otra realidad, entonces necesitamos que estén en escuelas, necesitamos que estén en clubes, necesitamos que estén contenidos, y cuanto más herramientas un adulto le pueda dar para aportar y acompañarlos, mucho mejor va a ser esa estada o esa estadía, tanto en la escuela como en los clubes. Claro. Habrá otras herramientas, pero me parece que son las dos entidades que hoy podemos encontrar, al menos en la realidad argentina, como más cercanas a ese crecimiento. Claro, lástima que juega Colón a las 7. Te aviso porque soy raza, ya todo lo que ve en el programa lo saben. Sí, hoy juega Colón a las 7, ¿no? Sí, lo que pasa es que esto estaba... Cuando programó AFA el partido, ya las invitaciones estaban cursadas, digamos, organizar un evento de esto no es fácil. No, me imagino. El profe está en Córdoba y viene, cada uno tiene sus actividades, concentrar todos, generar las invitaciones, toda la logística, bueno. Sí, lógico. Esperemos vamos a esperar a que la AFA no interfiera en nuestros planes. Sí, nos tenemos que adecuar a la AFA, estamos complicados. Está un poquito más prolijo el cronograma de partidos, pero esto de tener que esperar quién queda fuera de la Sudamericana, de la Libertadores, para armar el esquema, más la Copa Argentina, digo, bueno. Sí, vamos para adelante, con el tema de los contratos que me decían el 30 de julio. No sé si te sigue interesando el fútbol ahora que dejaste la actividad. Lo sigo, no tan el otro día me invitaron a ver Boca en la Bombonera con Corinthians y yo decí que no lo dije en voz alta. Digo, yo no sabía que Salvio se había ido. Digo, che, no juega Salvio, de estar lesionado. Y después en la mesa de amigos, digo, che, ¿Salvio qué pasó? Dice, lo vendieron. ¿Qué fue? Claro. Digo, bueno, estoy la comí. ¿No? Tenés la cabeza en otras cosas en este momento, me imagino. Hay cosas que se me escapan. Claro. Marcelo, es inevitable que charlemos un ratito de política y de lo que está pasando a nivel nacional, principalmente en la coalición gobernante. ¿Cómo estás viendo los hechos, por lo menos de estas últimas 2 semanas?
buenas, entre rumores, cosas que son ciertas, cosas que no. Nos cuesta inclusive desde el ejercicio periodístico separar, ¿no?, el pescado podrido de lo que puede llegar a ser información. ¿Cómo lo estás viendo vos en funciones como senador que representa a la provincia? A ver, yo creo que había cosas que hay que cambiar, o hay cosas que hay que cambiar, sin dudas. Si nosotros decimos que tenemos un país en donde la producción va en alza, que está logrando muy buenos niveles, que la mano de obra es reclamada por los empresarios y el cuello de botella que tenés, entre otros, es mano de obra capacitada. Pero también vemos que el trabajador no llega a fin de mes, que el empleo registrado ya no es un ordenador, sino, cuando lo hay, que ya no hay gran cantidad de empleo registrado, pero sí fue en aumento, pero ese sueldo que cobra o ese salario que cobra no llega a cubrir las necesidades básicas. Bueno, estamos en problemas y hay cosas que resolver. Cuando hay una inflación galopante, hay cosas que hay que resolver. Entonces, quizás no fue el mejor método, pero algo se sacudió en todo esto. Ahora, lo que vos no podés seguir transmitiendo imágenes de enojo y de dudas y de poca credibilidad. Entonces creo que el cambio de ministro, la llegada de Batakis, las medidas que se toman no van a tener ningún efecto si no hay un ordenamiento político y credibilidad política. Y eso es lo que se está trabajando en el día de hoy y ojalá se llegue a ese acuerdo y que de pronto aquel que tiene que invertir, aquel que tiene que apostar a seguir ese crecimiento, sepa que va a encontrar reglas de juego claras y que va a ser constante y eficiente a lo que apuntan. Algunos se habrán enojado si quizás la forma no fue la mejor, como decir, bueno, esto de los viajes, pero hay una necesidad. Acá tenemos un problema de igual no cambió nada en los viajes, que no se puede comprar en un free shop. No, si no tenés que... Bueno, si nosotros creemos que eso es importante, yo la verdad que prefiero cumplir con el empresario que tiene que traer un insumo y poder seguir trabajando, y poder seguir generando empleo, aquel que, bueno, te va a salir más caro ir a Europa o a Estados Unidos o cruzar la frontera. Bueno, estamos en un momento complejo, no hay dólares, es un país endeudado, y en dólares no los tenemos, no los fabricamos, hay un cupo, esto es la manta corta, tapás los pies, te tapás la cabeza y viceversa. Bueno, vamos a las prioridades. Entonces, esa es una alternativa, bajar la inflación, seguir el crecimiento, poder encontrar mayor nivel de exportaciones. Bueno, es toda una cantidad de cosas que hay que hacer en la Argentina, en un momento complicado, en un país sobreendeudado, irracionalmente endeudado, con una política energética que venimos con dificultades de hace mucho tiempo, pero la mayor producción también te significa menos energía. Con un contexto internacional que hasta tiene alza en dólares, inflación en dólares. Entonces, bueno, es la tormenta perfecta, como llamo yo. Los problemas endógenos más los problemas exógenos, esto es lo que estamos teniendo que sobrellevar en adelante. Ahora, esto explica a Marcelo por qué es cierto, los indicadores son mejores inclusive que los prepandémicos, por lo menos hasta mayo, que es el último corte, por ejemplo, de la actividad industrial y el empleo registrado que vos mencionabas, baja del desempleo, indicadores mejores a los del último año de Mauricio Macri. Pero pasa lo otro que también mencionaste, todavía eso no, vamos a decir, derrama, aunque yo no creo en esa teoría, ¿no es cierto? Pero no lo estamos viendo en el bolsillo. Para vos, la tormenta perfecta es lo que explica que todavía no veamos en la calle esas mejoras. Sí, ha habido demasiadas, están las mezquindades lógicas de aquel que remarca por las dudas, está el de los formadores de precios, que nosotros no hemos podido cambiar, yo creo, la dinámica, porque si te aumenta un auto un 0 kilómetros, sí, bueno, te comprarás un usado o comprarás otro modelo. Ahora, que la gente no pueda pasar por una carnicería o que no pueda comer comidas sustanciosas o que realmente le alcance para llegar a fin de mes, ese es un grave problema. Entonces, la diversificación de lo que producimos también es una materia pendiente. Una materia pendiente de que mantenemos a las grandes empresas, los grandes monopolios, manejando la mayor cantidad de mercaderías. Entonces, bueno, nosotros tenemos que buscar otra forma. Y me parece que Santa Fe tiene los recursos necesarios. Busquemos mayor producción. Tenemos un montón de cooperativas de economías regionales que podrían ayudar a esa diversificación.
Lo que tenemos que lograr es que la intermediación entre que sale del productor y llega a la mesa no genere esa... Ahí hay 10.000 distorsiones, Marcelo. Exactamente. Entonces, hoy hasta la tecnología la tenés con una app que podrías aplicarla para que de alguna manera llegue del productor a la mesa mucho más económica. Diversificación también de la materia prima. Nosotros tenemos los periurbanos en donde podríamos diversificar la producción, pero eso yo creo que tiene que haber una sintonía entre Estado y el sector privado, porque el Estado también de pronto tiene que conducir ese proceso y ese cambio. Yo la verdad que quedé impactado. Hace pocas semanas estuvimos en La Rioja y La Rioja tiene 37 SAPEN, Sociedades Anónimas con participación mayoritaria del Estado. Y tenés de la conectividad en donde tienen fibra óptica hasta en el último pueblito en el medio de la montaña, sí, y le marca el precio a las privadas. Como en diversificación de productos alimenticios. Pongo el ejemplo de La Rioja, porque La Rioja lo pudo hacer en una geografía inhóspita como poca. Sí, sí, sí. Ahora disculpa que te voy a frenar un segundo porque mencionaste el tema conectividad y me acuerdo haberlo charlado con vos cuando eras senador por Rosario, que justamente estaban promoviendo esto que la provincia ya empezó a hacer, pero que cuando se habló de una SAPEM, de llegar hasta el último pueblo y esto que mencionás que pasa en La Rioja, ¿qué pasó? Salieron desde la oposición a decir esto va a generar una competencia desleal con las empresas prestadoras que ya existen. Claro, bueno, realmente uno no quiere perjudicar a la cooperativa del pueblo, no quiere perjudicar a nadie, pero fundamentalmente no quiero perjudicar al habitante, aquel que si vive alejado del centro de una ciudad o de los lugares donde las pequeñas concentraciones urbanas queda aislado y sin conectividad o con pésima conectividad. Pero acá, Marcelo, me quise ir a vivir a Sauce Viejo y no tenía conexión como para poder trabajar en bloqueado. Bueno, un Estado no puede permitir eso. Claro. Y si el privado no lo hace, lo tiene que hacer el Estado. Y el Estado poner las condiciones también y los límites. La conectividad es como tener pavimento, como tener luz, o como tener el gas natural o como tener cloacas. Sí. Es un servicio más. Una empresa que se quiere instalar, si no tiene conectividad y asegurada la conectividad, es tan grave como no tener 220 para la energía. Entonces, son cuestiones en donde... y esto no es el gasto público, esta es la inversión pública. Porque gasto es cuando la despilfarrás, pero cuando vos desde el Estado ponés un programa rector a invertir, y no el Estado como con el rebenque, asociándose con los sectores privados que también pueden colaborar con eso. Yo digo, volvemos al tema de los periurbanos. Vos tenés los periurbanos. Sí. El que está en el campo o lo alquila o lo trabaja o tenés los que lo heredaron y toman café en una ciudad y lo tercerizan. Ahora, el que está trabajando en el campo y quiere trabajar ese periurbano, vos le tenés que dar la herramienta y asesorarlo porque si no, fácil, el hombre dice, bueno, alquilo, ya está. o meto soja, meto maíz, meto trigo y listo. Ahora, si yo tengo que trabajar más para esa quinta, tengo que tener la seguridad de que me lo van a venir a comprar y de que me voy a producir y no a pérdida. Entonces, bueno, ahí está esa interrelación, o también en la cría de animales, cuando uno puede diversificar lo que consumís, lo que comés, en donde vos podés, pero tenés que buscar un modelo, tenés que aportar el dinero necesario en líneas de crédito, saber que ese productor va a poder llevarlo a un frigorífico y va a estar a cubierto, y no que va a tener que salir con los chivitos bajo el brazo para entregarlo en algún pueblo, digamos. Toda una mecánica desde lo que se cría, de cómo se lo comercializa, de cómo se lleva a la góndola. Entonces, si vos tenés un frigorífico que lo troce y vos en las ciudades o en los pueblos tenés a alguien que pueda consumir a mejor precio, bueno, todo tiene que ver con una estrategia que nosotros nos tenemos que sentar. Yo no puedo creer que nos estemos peleando con el campo, cuando tenemos tanto para producir y puede ganar el que produce, puede ganar hasta en las líneas impositivas, puede ganar el del Estado también, y puede comer más barato la gente. Eso es, tenemos todas las herramientas, tenemos los suelos, tenemos los ríos, tenemos la materia gris de mucha gente que trabaja y piensa en universidades y en el sector privado para ver cómo optimizamos. Entonces,
¿Cómo teniendo todos estos recursos no podemos generar toda esta batería de cuestiones? No puede ser que nosotros tengamos un problema en la comida, porque nos queda cómodo de ir a buscar la latita al supermercado. No, tenemos que cambiar esa lógica. Tenemos que hasta pasa por una cuestión. Hay tantos programas de cocina hoy. Sí. Vos tenés que incentivar, tenés que llamar a los cocineros y decir, mira, che, explícame cómo la gente puede hacer un pedazo de cordero, cómo puede hacer yo les decía el otro día, estuve en el norte. Pasé por un lugar, un comedor en el medio, perdido en Pumamarca. No, que tenían guiso. No, digo, estoy camino a la montaña, dame un bife de algo. Un lomo de llama. Yo te lo pongo en la mesa, no diferencian de un cuadril el lomo de llama. Entonces, tenemos un montón de productos. Tenés que poner un cocinero en la televisión y decir, mira, así podés prepararlo. Y empezás a diversificar el modelo de comida también de los argentinos, y que van a ser más nutritiva y van a abrir el juego a un montón de economías regionales. Sí, me hace el pie para hablar un poco de federalismo, o de la falta de, en todo caso, que no es de este gobierno, que venimos arrastrando desde que yo tengo memoria, por lo menos, y ahora con el tema de los subsidios al transporte, ¿no? ¿Qué pueden hacer ustedes desde el Congreso de la Nación con este tema, por ejemplo, donde todavía tenemos que en el área metropolitana de Buenos Aires el boleto está a 18 pesos y pico, y acá estamos pagando ya 70? ¿Cómo empezar, aunque sea, a disminuir esa brecha, Marcelo? Lo primero que hay que decir, ojalá todos pagamos 18, no todos 70. Claro. Pero en algún punto medio tiene que haber en obviamente, todo esto. Obviamente. Nosotros presentamos en el Senado, yo acompañé un proyecto del senador Uñac, en donde realmente buscamos un fondo fijo que con de distintas bocas directamente vaya a un fondo fiduciario que reparta en partes equitativas con la cantidad de empresas, con la cantidad de transporte, con la cantidad de habitantes fundamentalmente, y sea un reparto equitativo en todo el país. Creo que no es el único proyecto que hay. Porque está bien que demográficamente, ¿no?, el AMBA esté concentrando la mayor cantidad de densidad poblacional del país, sí, pero de ahí a que haya esta distorsión. Bueno, pero también hay una densidad poblacional que se trabaja para la densidad poblacional. Claro, sí. Entonces, la migración interna, vamos a la provincia de Santa Fe. Nosotros tenemos que de la mitad para arriba vive el 20% de la población. Digo, sí. De Santa Fe para arriba, de Santa Fe para abajo el 80%. Entonces, si nosotros no generamos las condiciones para aquel que nació en el departamento Vera o sí, en el departamento 9 de Julio, pueda quedarse en alguna de esas localidades porque tiene la posibilidad, nació, se desarrolló, pudo formar una familia, tiene trabajo, tuvo educación. Después si él dice, bueno, mira, yo me recibí de ingeniero agrónomo y quiero aplicarlo en Olavarría, porque me invitaron a trabajar y sí, tener la posibilidad de trabajar en un campo. Bueno, a ver, pero si yo me quiero quedar allá, tengo las posibilidades de hacerlo. Bueno, claro, si nosotros seguimos haciendo una migración interna, expulsando gente del noroeste del NEA o del NOA o de cualquier lugar de Argentina para concentrarlos en los grandes centros urbanos, y seguimos alimentando un monstruo que después... Y por ahí está lo que mencionabas antes, ¿no? Para que eso exista tiene que haber, no sé, gas natural, conectividad, agua corriente, un montón de cosas que en el norte santafesino en muchas localidades no existe. Bueno, por eso a veces, en muchas ocasiones, en las grandes ciudades nos quejamos y decimos no, porque no viene tantos recursos. Si no hubiese este es un país federal, y supuestamente la organización, sí, la organización significa no solamente la organización, sino significa la federalización, significa también la solidaridad. Y en esa solidaridad lo que uno tiene que entender que tenés que potenciar las otras provincias y las cualidades de las otras provincias, por lo menos darle las herramientas que tienen para no ahogarlos. A ver, este ejemplo que La Rioja pudo fomentar o otras provincias pueden fomentar a través del turismo. Bueno, también las condiciones que se generan para que esa gente pueda vivir. También está a la inversa, ojo que en lugares turísticos, por ejemplo, si vos vas a recorrer Tilcara, vas a recorrer provincia de Córdoba, en muchos lugares turísticos, mucha gente de las grandes ciudades vendió todo, ahogada, asfixiada,
arrancó con un emprendimiento de un comedor, Ujú. de una hostería, y se pusieron y arrancaron. O sea, que en algunos casos cuando diste las condiciones también es viceversa, ¿no? Claro. No solamente de allá no vienen, sino que de acá se van para allá a fomentar ese tipo de cosas. Pero Claro. bueno, lamentablemente quienes más votan están en AMBA y en CABA, Ujú. y las miradas políticas muchas veces se concentran en esas cuestiones. Y no solamente eso, sino que hay elaboración de leyes con una mirada solamente de las 20 manzanas principales de Buenos Aires. Entonces, yo me peleo incluso hasta con Ujú. los propios cuando hay algunas cuestiones que están vinculadas a la producción del campo, a la producción o a las empresas, a las pymes. Y le digo, muchachos, ustedes no vieron las pymes Ujú. ni por televisión. Entonces, Claro. hay cosas que no son prácticas, que vos te das cuenta que puesta en la práctica va a ser un problema. Entonces, lo que nosotros tenemos que tratar de resolver los problemas, no de aumentarlos, Sí. de darle previsibilidad. A ver, ¿en qué me parece que uno tiene que estar en este país, que debe ser optimista, aunque vos decís, viste, en este momento te miran y te dicen, pues estás loco, es Ujú. optimista en este país? No creo que deba haber un país en el mundo en donde uno que se fundió se levante con tanta rapidez, o que tenga la posibilidad. En un país que te fundiste, en cualquier otro, en la mayoría de los países del mundo te fundiste y te fundiste, fuiste, sí. y reacomodarte y salir resulta mucho más difícil. Argentina siempre te da posibilidades. Y además hoy tenés una cantidad yo recorro, y hay una cantidad por ejemplo, la tecnología vinculada al campo. Yo me sorprendo cada vez que me llevan a la Expo Agro, la Agroactiva, la Agro bueno, la cantidad de tecnología vinculada y puesta a disposición del campo. Entonces, a veces nosotros discutimos desde los sectores, por supuesto uno apoya el ambientalista y dice, bueno, no, hay que fumigar no sé cuántos metros más adentro. Ujú. Y en la mayoría de los casos, el avión que pasa fumigando, hoy se reemplaza por Un robotito. un robotito que va y encuentra dónde está el bicho y va y fumiga ese sector. Ujú. O lo hacen con un dron, o lo hacen con una máquina a control remoto que va y detecta el lugar y lo inyecta. Entonces, decir, pero yo estoy haciendo una ley de algo que ya no se está aplicando. El campo ha progresado. Y si bien todavía existe el avión que fumiga y pasa Sí, sí, infectándolo todo, pero también están las otras tecnologías que fueron avanzando para aplicarlo. Entonces muchas veces estamos encontrando o no yendo de la mano de la realidad. Claro. Te voy a meter en un tema de actualidad candente acá en Santa Fe, que es el acuerdo por coparticipación que ha generado las críticas de la oposición. ¿Cómo viste lo que finalmente terminaron firmando Omar Perotti con el saliente ministro Martín Guzmán? Mirá, yo creo que para negociar siempre seguramente debe haber un acuerdo mejor. Ujú. Yo no lo veo que sea un mal acuerdo. Y además cuando estaban enfrente, digamos, una foto quejándose, quienes nunca lograron cobrar y los que nunca quisieron pagar, se juntaron todos y critican a los que fueron y lo cobraron. Ujú. Entonces, a mí me parece que hoy, en una Argentina, en donde, en el contexto en el que estamos, y en el contexto en el que se negoció, podemos encontrar esta salida y este acuerdo. En definitiva, a mí no me parece un hecho negativo, todo lo contrario. Se Ujú. pudo cobrar una deuda. Y después la otra crítica que hay, se contrató un servicio de AFIP. Lo tienen todas las provincias, Sí. menos La Pampa. O sea, todas las provincias son tontos que firmaron un acuerdo. El acuerdo no va a alcanzar para pagar. Yo lo que estuve hablando con algunos especialistas en el tema, te permite cobrar mayor eficiencia para el API, mayor Sí. eficiencia para los ingresos públicos, para ingresos brutos, mayor eficiencia para el tema de sellos, el tema de la justicia, que eso no es un gasto, es una inversión, como la justicia cuando necesita cruzar datos Claro. para saber de algún narco, cómo lo podés tener en cuanto a propiedades entre cruzamiento de datos, o sea, no solamente que se puede pagar, sino que se puede recuperar con creces, y que además no tener una herramienta de AFIP, que es la que nos rige y la que rige toda la economía del país y todos los datos y los controles que tenés. Sí. No tener una vinculación directa con AFIP, me parece que a esta altura del partido, Ujú. es más, me daban un dato, lo firmó
en el 2007 Lifchitz siendo intendente de Rosario y lo firmó Barletta siendo intendente de Santa Fe. ¿Al mismo convenio? El acuerdo con AFIP. Ajá. Pero es que vos no podés no tener... en la provincia lo tenía con AFIP. Se cayó en el 2018 y nunca se renovó. Vos no podés no tener un convenio para saber de qué estás hablando. Claro. ¿Cómo investigás lo que tenés que cobrar? Si lo que me estás contando vos es cierto. Ya te digo, es una inversión, no un gasto. Claro. Te voy a robar, tenés 5 minutitos más, Marcelo, para hablar de política provincial. ¿Cómo quedaron las cosas en el PJ santafesino después de la interna del año pasado? No, creo que... A ver, yo tengo una mirada que, tanto nacional como provincial, en donde no solamente el Frente de Todos, sino los sectores que pensamos ni siquiera igual, parecidos, debemos conformar una idea de gobierno y una idea de planes y a lo mejor coinciden más con alguno que está afuera que con el que está adentro, digamos, pero nosotros... A mí me pasa, Marcelo, que quiero explicarle el peronismo a mis amigos cuando estoy así de café y demás, y la verdad que tengo que ponerme con un pizarrón y decir... Esto, por aquí, sí. Por eso digo... Me dicen, este no era kirchnerista y está peleado con Cristina, cosas que por ahí no se entienden en el común de la gente, ¿no? No, bueno, por eso nos pasa que dos encuestas, una me la dieron en Buenos Aires, que señala que todo el sector político, todos los referentes bajaron en la consideración del pueblo, de la gente, y me mostraron una de hace 3 o 4 días, en donde el 70% descree o no se siente representada por ningún partido político. Entonces, yo creo que hoy estamos en un momento en donde quienes ejercemos algún cargo, quienes estamos en un lugar elegido por la gente, por el voto popular, aquellos que los eligió alguien como un gobernador o un intendente y que tienen un cargo en la función pública, ante todo compromiso, seriedad, un nivel de servicio que tiene que tener la política hacia la gente en este momento tan grande y tener neuronas puestas en desarrollar ideas y proyectos, esto que comentábamos antes de los alimentos, lo mismo que pasa con la energía. Hoy tenemos grandes problemas de energía y bueno, en Santa Fe no está aprovechada, por ejemplo, el tema de la basura para generar biomasa, o tenemos problemas por ejemplo, en una ciudad como Rosario que tiene arboledas de años y años y no hay ni poda ni escamonda, eso también podría alimentar biomasa, eso genera energía y también es un recurso más. Bueno, tenemos tantas cosas para hacer, pero tenemos tanta riqueza material y tanta riqueza de acá, de la cabeza. Tenemos universidades que son modelos en el mundo. Entonces, si nosotros no nos ponemos a hablar de las cosas que realmente le importan a la gente, que realmente cambien la forma de vivir, yo decir, a mí me da vergüenza cuando alguien dice se va de Argentina porque dice que acá no tiene posibilidades. Porque también está la otra, ya también la moda de repetirlo y repetirlo. Sí. Cuando vos, acá tenemos una salud pública y una educación pública que no existe en el mundo. En cualquier lugar, en la mayoría de los países, si tenés que estudiar, tenés que ir a una universidad, hipotecás a toda tu familia. Acá cualquiera va y estudia en forma gratuita y se puede recibir en forma gratuita en una universidad. Sí, ¿dónde está la restricción? En que lamentablemente el nivel socioeconómico hace que muchos hoy no puedan acceder porque tienen que laburar 12 o 14 horas por día y no le queda otra alternativa y no tienen lugar y tiempo para estudiar. Pero sí una salud pública se vio reflejada en la pandemia. La gente en este país no se murió porque no la pudieran atender, se murió porque lamentablemente tuvimos una enfermedad y una peste antes de la vacuna, claro. Antes de la vacuna. Y realmente si nadie no se vieron las escenas que sí se vieron en Europa, en donde la gente moría antes de ser asistida en la puerta de los hospitales. Entonces, bueno, son cosas que las tenemos como un valor y las tenemos que aprovechar, pero el resto de la política tiene que... Claro, te iba a decir, te iba a frenar con eso, ¿no? Porque tampoco a veces la política no ayuda, iba a decir, pero no, a mí también me cuesta por ahí cuando hablo con amigos y demás que dicen la política, tal cosa, le digo, hay de todo, como en cualquier profesión, ¿no? Gente que labura bien, gente que labura mal, pero cuando desde las cúpulas mismas se baja
un mensaje de una interna fortísima, por ejemplo, como sucede en este momento, tampoco ayuda, Marcelo. No, y yo creo que, pero además, si alguien cree que la sociedad está enojada con un sector, la sociedad está enojada con todos, porque no encuentra respuesta. Entonces, cuando no encuentra respuesta, se enoja con todos. Claro. Y uno lo entiende. Sí. Pero por eso hoy hay que mostrar cada vez más empatía, cada vez mayor responsabilidad y cada vez mayor compromiso de aportar ideas y de aportar, porque con la guitarrita podés ganar una elección. Venimos, hablamos. Ahora, después cuando estás en un lugar tenés que proponer y tenés que hacer, porque si no, con la guitarrita hoy no alcanza. No se gobierna. Voy a cerrar con esta pregunta entonces, Marcelo. ¿Te gustaría el año que viene participar electoralmente en la provincia? No sé si decirte intendente de Rosario, gobernador de Santa Fe, ¿todavía no lo estás pensando o sí te gustaría? En el contexto que está en la Argentina, yo digo, no quiero alejarme del sentido común. Hoy, la gente está pensando el año que viene en quién va a gobernar o está pensando en cómo comer y en cómo resolver los problemas. Llegar al viernes, bueno, está pensando. Mi situación tiene que estar ahí también. Claro. ¿Cómo resolvemos los problemas? Después, por supuesto, cuando uno está en una función, lo hacía en el periodismo. Che, ¿te gusta comentar un mundial? ¿Te gusta comentar? Sí, más vale. Ahora, cuando uno está en esto, ¿te gustaría crecer en lo que elegiste? Claro que me gustaría. Ahora, cada cosa a su tiempo y armoniosamente, decía el sabio general. Muchísimas gracias por venir, Marcelo. A vos. Cuando quieras, cuando estés por Santa Fe, las puertas del estudio están abiertas. Gracias, Andrés. Marcelo Lewandowski, senador nacional del Frente de Todos. Pueden revisitar la nota en C5SF YouTube en minutos nomás y esta tarde en el portal de la agencia de noticias DERF, derfe.ar. Hacemos una tanda publicitaria, ya venimos.